Saludos a todos, mi nombre es Félix Reyes, soy parte del equipo de PrepMed, soy médico internista y hoy tengo el placer de hablar con el doctor Delaunay, quien fue concursante del ENUR 2024. Viene a compartir con nosotros sus experiencias durante la preparación para el ENUR. Buen día, doctor Delaunay. ¿Puede presentarse para que nos cuenta de dónde estudió medicina, en qué año se graduó? Buenos días a todos, ¿cómo está, doctor? Un placer. Sí, Alejandro Delaunay, con ustedes. Estudié medicina en la Universidad Central del Este, me gradué en el 2023, es decir, el año pasado, que somos pinos todavía, como médicos generales. Aunque usted se crea un pino, permítame felicitarlo por ese logro de tomar el ENUR a un año de graduarse. Eso es un reto muy grande. Usted es nuestro segundo entrevistado de esa universidad. Ambos de este año son de esa universidad, así que están teniendo mucho éxito allá. Hablando del examen y de su preparación para lograr pasarlo en el corto tiempo que es un año, ¿cómo usted se preparó? ¿En qué consistió su método de estudio a lo largo de este año? Fue un gran proyecto, porque mucho antes de graduarme ya yo me había mentalizado de poder tomar el examen este año. Entonces era una carrera contra el tiempo. Inicié a prepararme e inmediatamente me gradué en marzo del 2023 y empecé ahí mi preparación para el examen. Fue un camino duro porque a pesar de haberme graduado de la universidad, tuve que volver a descubrir cuáles eran mis métodos para poder captar y aprender. Y tener en cuenta de que yo me estaba preparando no para estudiar temas amplios de medicina, sino para tomar un examen. Entonces, fue una carrera contra el tiempo, un proyecto de tanto de cómo, cuándo iba a empezar a hacer la pasantía. Es tan tal que tuve que empezar a hacer la pasantía honorífica para que el tiempo pudiera darme. Gracias a Dios que resultó bien el plan. Sí, definitivamente lograrlo es lo que nosotros consideramos un tiempo récord solo en un año. Requiere un nivel de organización y un reto a la vida adulta muy grande porque usted tiene que estar haciendo su trabajo clínico o trabajo ya sea en una clínica o lo que sea, a la medida de que también estudia, que es probablemente la primera vez que muchos estudiantes de medicina van a tener que estudiar y trabajar al mismo tiempo, las mismas demandas clínicas con el tiempo de estudio. Y requiere mucha organización poder lograrlo. No es poco frecuente que los estudiantes del ENUR tarden varios años en lograr acertar esa secuencia que usted supo navegar. Hablando al respecto, ¿cuál fue el reto más grande durante su preparación? El reto más grande al que me enfrenté, aunque suene irónico, fue combinar el cansancio con el deseo de estudiar y poder pasar el examen. Porque muy bien usted mencionó que iban de la mano cumpliendo las responsabilidades como médico pasante, hacer el servicio, hay guardias que eran muy agotadores, pero tener ese compromiso de cumplir con el esquema de estudio que yo tenía. Y ese fue el reto más grande, combinar ese cansancio con el deseo y la gana de estudiar para poder pasar el examen. Y hablando de estudiar y de tiempo, más o menos ¿cuántas horas a la semana usted diría que estudiaba? Bueno, mi esquema en general era estudiar de 4 a 6 horas diarias. Y por eso que se hacía un poquito más tedioso, porque yo salía de la guardia, yo salía de mis quehaceres, de mis responsabilidades como pasante, y era pasearme y sentarme en ese escritorio y cumplir esas 4 horas diarias para poder pasar el examen. Eso definitivamente requiere un nivel de disciplina. ¿Cómo usted desarrolló esa disciplina? ¿Eso es algo que viene de usted o fue algo que usted se forzó a desarrollar en este proceso? Creo que se cultivó durante toda la carrera, porque en mi caso es especial. Yo, mientras estudiaba medicina, trabajé. Entonces, creo que ese periodo también fue lo que desarrolló en mí
esa disciplina que al verme con esa responsabilidad de médico pasante, y era algo normal, porque ya yo tenía los años de carrera con ese mismo esquema. Entonces, Entendido. Y durante su programación y sus diferentes responsabilidades, ¿cuántos días a la semana usted diría que usted tomaba de descanso del ENUR, si era que tomaba algún día? yo soy un poquito terco cuando me trazo una meta. Mi meta era pasar el examen este año. Tenía un mecanismo de compensación a mi persona. No puedo decir que me tomaba los sábados, los fines de semana libres, pero sí me compensaba. Si cumplía agotar todos los temas que iba a estudiar en esa semana, me podía premiar con salir a despejar la mente. Muchas veces el vasto conocimiento y estudiar mucho contenido te agota mentalmente y uno no puede captar así. Y ahí yo hacía una pausa y me tomaba un tiempo, salía, refrescaba la mente, veía un anime o una película y así despejaba la mente. Perfecto. ¿Y cuántos meses usted duró preparándose para el ENUR? Un año completo. Año completo. Después de graduarme, al otro día ya yo estaba creando mi sistema de cómo iba a estudiar. Porque como le dije anteriormente, era a tomar un examen. Y yo me analicé durante la carrera, podía dominar un tema, pero muchas veces no me sabía examinar. Hay preguntas que eran muy ambiguas, que tenían muchas respuestas. Entonces yo dije, debo introducirme en la mente de quienes hacen el examen y poder entender cuál es la estructura de cada pregunta para poder contestar. Sí, y eso es algo que nuestra plataforma trata de desarrollar, porque todos ustedes ya son médicos, llegan a donde nosotros como médicos. Nosotros lo único que estamos tratando de crear es una herramienta que les permita ser mejores opositores de exámenes, herramienta que les enseñen a medir el tiempo, a buscar trucos lógicos, a buscar errores editoriales y obviamente desarrollar algo de conocimiento, pero nosotros tampoco nos creemos los que más saben medicina y que tienen que reaprender medicina con nosotros. Incluso uno de el objetivo principal de la plataforma es maximizar eso que ya ustedes tienen. Hablando sobre la preparación y el año, ¿qué tiempo de su tiempo de estudio usted dedicó a utilizar nuestro banco de preguntas? Es muy interesante esa pregunta. Cuando inicié con PredMed, compensé esas 4 horas en estudiar. Si era la semana de estudiar medicina interna, duraba 2 o 3 horas estudiando, dependiendo de lo cuáles eran los temas. Porque hay muchos temas que son sencillos, otros que ya uno viene dominando desde la universidad y otros que hay que poner más énfasis. Y el resto del tiempo era realizando simulacros sobre esa especialidad en PredMed. Y creo que esa combinación me ayudaba. Duraba 2 horas estudiando los temas y luego me examinaba, cogía unos simulacros, 3 o 4 simulacros de 100 preguntas, para ver cómo ustedes formulaban la pregunta con respecto a ese tema. Porque lo que aprendí con PredMed es que no es memorizarse las preguntas, sino dominar el tema y ver de cuáles maneras diferentes se pueden cuestionar sobre ese tema. Sí, y eso es una observación muy astuta de su parte, porque la forma más sencilla para nosotros duplicar nuestra cantidad de preguntas, subirla de 3,000 a 6,000, sería agregar la palabra no, poner no en algún sitio. ¿Cuál de las siguientes no es tal cosa? Y eso cambia la respuesta totalmente. Totalmente. Y revisar preguntas y hacerlas le obliga a usted a ir leyendo palabra por palabra y preguntarse qué es lo que genuinamente me están preguntando. Porque el conocimiento está ahí. Claro, hay que reforzarlo un poco, pero me alegra que usted se haya dado cuenta de eso a lo largo de su preparación. Si me permite preguntarle, usted dice que estudiaba primero el libro y luego hacía preguntas. ¿Eso continuó ocurriendo así a medida que que se acercaba el examen? ¿O usted cambió un poco el balance a medida que el examen se acercaba? Sí, cuando ya yo agoté todo el esquema de los temas, porque para el examen hay un banco de temas que uno debe estudiar.
Cuando ya agoté todo eso, fui aumentando el tiempo de tomar los simulacros, porque como repito, yo a veces me desenfocaba estudiando temas, porque uno como que encontré este tema que es muy interesante, déjame profundizar más, y luego yo decía, no, te estás preparando para tomar un examen, entonces debía enfocarme en aprender las estructuras de las preguntas, y dediqué más tiempo, mientras más se acercaba el tiempo del examen, dediqué más tiempo a los simulacros, a ver las estructuras de las preguntas y ir repasando. Bien. Y permítame preguntarle, ¿cómo usted se sentía los días antes del ENUR? Un mar de sentimientos, emocionado porque ya ese año de sacrificar tiempo con la familia, de estar horas estudiando solo, ese iba a acabar y que estábamos a un paso de cumplir una meta, un sueño que no habíamos pasado tiempo atrás. ¿Qué pensó usted cuando vio las primeras preguntas en el examen, cuando usted se sienta y empieza a llenar? Es un simulacro más. ¿Qué usted piensa que fue en lo que más lo ayudó PREPMED a llenar el examen? La modalidad de tutor que tiene PREPMED es excelente, porque pues, llenamos la pregunta y luego nos dan una explicación precisa, concisa, de por qué es esa respuesta a esa pregunta. Si tuviera algún consejo para usted, el doctor Delaunay, de hace un año atrás, ¿qué consejo usted le daría? ¿Qué usted hubiera deseado hacer diferente? ¿Qué desearía ser diferente? Bueno, dedicarle un poquito más de tiempo. Creo que si hubiera dedicado un poco más de tiempo, leer algunos temas que en lo personal dije, déjame por lo menos leer las cosas básicas, diagnóstico, fisiopatología y tratamiento, y no profundizar en los puntos claves de ese tema, creo que cambiaría esa partecita. Y permítame felicitarlo. Se requiere mucha introspección poder decir en qué uno cambiaría. Sin embargo, como una persona que también ha tomado exámenes a lo largo de su vida, uno nunca se siente que uno dio su 100%. Siempre hay una espinita en la que uno siente que no pudo, que pudo haber sido mejor, pero eso es parte de nuestro proceso de evaluación. ¿Cómo usted considera que PREPMED lo ayudó a mejorar su técnica de tomar exámenes? Ver cómo un tema, de un solo tema, de una sola definición, de una patología, podemos cuestionarnos muchas cosas. Entonces, en PREPMED vi que de un solo tema podíamos preguntarlo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y que el simple hecho de cambiar una palabra cambia la perspectiva de cómo vemos esa patología. Y una trampa en la que caen muchos de nuestros usuarios es que ellos creen que la pregunta siempre es la misma. Se memorizan preguntas, no la leen, solo leen las primeras 5 palabras y luego se dan cuenta de la explicación que era una pregunta totalmente diferente. Cambiamos algo en el cuerpo porque estamos tratando de entrenarlos para que el día del ENUR ningún truco editorial, ningún gancho que esté ahí con ese objetivo que pueda agarrarlos. Luego de que usted salió del ENUR, ¿cómo usted se sintió? ¿Qué fue lo primero que hizo? Llamar a mi mamá y decirle que me fue bien, porque salí con una tranquilidad que estamos acostumbrados a coger exámenes en la universidad, y cuando esos exámenes de neuroanatomía que uno sabía que salía quemado, pero salí de ese curso con una tranquilidad y dije, me fue bien. Y le di gracias a que ese año de sacrificio, dije, valió la pena. No habían publicado el examen, no vi las correcciones, pero yo sentía esa tranquilidad. Porque les repito, cuando vi las primeras preguntas, mi mente dijo, esto es otro simulacro de PREPMED,
y vas a sacar los mismos resultados que tenías sacando durante tu periodo de estudio. Me alegra que haya sentido ese sentimiento de alivio y quiero repetirle muchas gracias por su tiempo para compartir su experiencia y su conocimiento con los futuros estudiantes de medicina de República Dominicana. Si Gracias a tiene algunas ustedes. palabras, si no, damos por terminada la No, entrevista. agradecerle cuando descubrí PredMed, dije esto es, y después del examen, hay algunos que se han acercado, porque saben que me preparé para tomar el examen o que lo tomé, y me preguntan o dicen que le dé algún consejo. Le digo que cada persona tiene su propio estilo de estudio, pero PredMed es uno. Gracias a ustedes por crear esta plataforma que es de mucha ayuda a los estudiantes de medicina. Muchas gracias, doctor.